Mire, casualidad o causalidad. Un día después de que la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa presentara su informe de los 43 normalistas muertos, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, fue detenido aquí en la Ciudad de México. Elementos de la Marina y agentes de la FGR lo aprendieron a las puertas de su casa en las lomas de Chapultepec. El ex procurador, quien construyó la verdad histórica, está acusado de delitos de desaparición forzada, tortura y en contra de la Administración de Justicia por el caso Iguala. Luego de ser detenido, Murillo Caram fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en donde pasó la noche. El sábado por la mañana lo llevaron al Reclusorio Norte para su primera audiencia. Tras conocer las acusaciones, el ex procurador se reservó su derecho a declarar. Durante la comparecencia hubo 3 recesos debido a que presentó problemas de salud. Finalmente, el juez Marco Antonio Fuerte le dictó prisión preventiva justificada, ya que la FGR argumentó que existe un riesgo elevado de fuga al tener una cuenta con más de 85 millones de pesos. El juez también le llamó la atención en 3 ocasiones a los fiscales federales por no tener ordenados sus argumentos y considerar que no llegaron bien preparados. Precisamente la fiscal encargada del caso, Lidia Bustamante, aseguró que Murillo Caram fraguó la llamada verdad histórica en un cónclave con al menos 18 funcionarios federales y estatales, entre los que destacan el actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien en ese entonces era delegado de la Policía Federal en Guerrero, Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien a través de su cuenta de Twitter negó dicha reunión y aseguró que son meros trascendidos dolosos. La próxima audiencia para saber si es vinculado a proceso se llevará a cabo el miércoles próximo. Por supuesto que las reacciones por esta detención de Murillo Caram no tardaron nada en llegar. En el caso del PRI, a través de su cuenta en Twitter, vamos a ver qué es lo que dicen, que su detención respondía más a un tema político, aseguran, que de justicia, y no daba respuesta a las familias de las víctimas. Pidieron a las autoridades que dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales. En un segundo tuit, que aquí tenemos, el partido acusó al gobierno de Morena de irse contra el ex procurador y advertir que mañana será pues cualquier otro opositor o ciudadano que los incomode. Cabe recordar que además de procurador, Murillo Caram fue gobernador de Hidalgo por parte del PRI. Por su parte, los papás de los 43 normalistas, ¿qué dijeron? Ellos emitieron un comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y dicen que esperan que la detención del ex procurador sirva para que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de esta versión sin sustento, como la califican, construida con tortura y que tanto daño les hizo. Aseguran que ellos no se mueven por la venganza, sino por la esperanza de que se sepa la verdad y que ello contribuya a que hechos similares no se repitan. Además de la detención de Murillo Caram, la Fiscalía General de la República tiene ya pendientes 83 órdenes de aprehensión relacionadas con los hechos de Iguala por las acciones del día de la desaparición de los estudiantes y hechos posteriores. Estas órdenes son contra 20 mandos militares y personal de tropa de 2 batallones de Iguala, 5 autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, 6 de Iguala, 1 de Cocula, 11 policías estatales más de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Los delitos que se imputan son delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidios y contra la administración de justicia. Y por supuesto que este tema fue pues de los más movidos durante el fin de semana en redes sociales. Por eso Marlene nos tiene el hashtag. Así es, Cristal. Murillo Caram fue tendencia el fin de semana porque pues estaban opinando acerca de lo que sucedió con su detención, que si tenía o no que ver con Rosario Robles, que qué estaba pasando, si era un tema político, que si era justicia, que... A ver, primero explícanos, Paco, ¿quién es este señor? Jesús Murillo Caram es un político de, pues bueno, ya tiene mucho arraigo, fue gobernador del estado de Hidalgo, es un hombre en Hidalgo muy conocido, y fue procurador general de la República en el sexenio de Enrique Peña, y él le tocó explicar lo que él consideró la verdad histórica, lo que sucedió con los estudiantes, los 43 de Ayotzinapa, en el famoso basurero de Cocula y después que fueron arrojados al río. Muy bien, bueno, pues entonces sucede que este fin de semana se da su detención. Sí. Porque pues lo acusan de varias cosas que ya mencionaste. Pero bueno, hay gente que dice que todo es a lo mejor como una especie de, ¿cómo le llaman? Como
Se me fue el nombre. Bueno, el intercambio del por tema Rosario de Robles. Rosario Robles. Mira, les voy a contar algo. En el asunto de la prisión preventiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a entrar al análisis de los excesos que han sucedido, y había no solo el caso de Rosario Robles, creo que había más de 40 casos en donde se iba a analizar qué es lo que ha pasado con la prisión preventiva oficiosa, que es la decisión del juez de dejar a una persona en la cárcel mientras está su proceso. Cuando se hizo la reforma en materia penal, lo que se trató precisamente era de que no se excediera esta figura. Hay mucha gente inocente, o por lo menos que no está sentenciada dentro de los reclusorios y las cárceles. La Suprema Corte de Justicia, e incluso cuando se hizo la reforma en la materia, lo que se trataba era eso, ¿no? Que no se hubiera tanta gente dentro de las cárceles. Entonces, la verdad es que con un uso político, los jueces que finalmente han sido presionados por los gobiernos, tanto locales como federal, pues han abusado de esta figura. Y iba a entrar al análisis de este tema la Suprema Corte de Justicia. A mí me parece que era inminente la liberación de Rosario Robles. Entonces, pues bueno, no Pero le veo... ella todavía está en juicio, ¿no? Sí, claro, no está todavía sentenciada, pero a mí me parece que fue una decisión, a mí, en lo personal, no me parece que haya una conexión entre un caso y el otro. A mí me parece que la tuvieron que liberar de una vez y el juez cambió la medida cautelar, como se le llama, de forma pues natural, porque iban a quedarse verdaderamente exhibidos los jueces que estaban haciendo eso. Entonces, a mí me parece que esto tenía una lógica y ella iba a salir de todos modos con la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Este asunto me parece que tiene mucho más detrás y vamos a ver todavía en los próximos días a quién más le van a dictar una orden de aprehensión, porque hay mucha gente involucrada, incluido, ya lo acabamos de decir, el propio secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que ha sido la estrella sin duda en materia de seguridad, ¿no? Omar García Harfuch. Y también pasará su proceso. ¿Crees que sea similar a Rosario Robles, que esté sin juicio y ahí encerrado 2 años? ¿Quién? ¿Jesús Murillo Caram? Sí. Fácil. Sí. Bueno, vamos a leer tweets, ¿te parece? Juan Burgos, sí, cayó Murillo Caram por 43, que no caiga López-Gatell por 750,000, cuestión de tiempo. Este es un cálculo que han hecho de los muertos, o sea, no de los muertos oficiales, sino finalmente de todas las personas que se podían derivar a partir de la pandemia del COVID-19. Pues quién sabe. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahí? Es otro tema. Arturo Nale García dice: conozco al licenciado Jesús Murillo Caram desde hace 34 años. Es un gran jurista, excelente político y excepcional ser humano. Su amplia trayectoria habla por sí misma. Ante la inverosímil imputación que le hace la FGR México, debe imponerse la autonomía e independencia del Poder Judicial. Bueno, y hay otro punto de vista de alguien que lo conoce personalmente y habrá que ver qué deciden los jueces y qué decide pues el proceso legal, ¿no? Es correcto. Epigmenio, durmió en prisión Murillo Caram, nadie lo torturó. Es en tanto que encubrió a criminales y contribuyó a borrar de la faz de la tierra los rastros de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Corresponsable de un crimen atroz, no actuó solo, tiene cómplices y obedecía órdenes de Peña Nieto. Es fuerte esta declaración, ¿no? Bueno, Epigmenio siempre ha sido así, muy duro. Sí, cada vez que escribe pone gasolina en su celular y lo prende. Y aquí estaba nuestro querido Pascal, dice: si van a acusar a Jesús Murillo Caram de desaparición forzada, tendrá que ser por casos sucedidos después de septiembre de 2016, cuando se publicó la reforma constitucional en la materia. El problema es que dejó de ser servidor público en agosto de 2015. A ver, este tuit causó también mucha polémica y muchas respuestas. Realmente hubo una modificación a lo que el concepto de desaparición forzada se hizo exactamente en el 2016 y quizá no le aplicaría jurídicamente a Murillo Caram por actuaciones que pudo haber hecho en el 2015. Es un asunto muy jurídico y muy técnico, la realidad de las cosas. Pero podría ser una manera de zafarse, ¿no? Sin duda. Bueno, pues hasta aquí el hashtag. Gracias, Hombre, Paco. Qué amable. A ti, que gracias. Que estés bien.